Buenas noches, señores, bienvenidos. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y hoy vamos a tratar un tema de la unidad 3 del curso de gestión de la cadena de suministros en su primer módulo, que es la gestión de aprovisionamiento y compras. Vamos a hablar sobre negociación y gestión de proveedores. Así que el tema que nos abarca hoy, lo vamos a recortar un poquito por razones de la ponencia. Vamos a hablar de la búsqueda de proveedores potenciales y del proceso de negociación. Miren, en realidad hay dos cosas fundamentales cuando manejamos proveedores. Uno es la selección de proveedor y el otro es la negociación. ¿De acuerdo? Estos son fundamentales porque los proveedores que se contratan tienen que ser aquellos que de alguna manera mejor se adecuen a las necesidades y objetivos de la empresa. Quiere decir que en este tema, que va un poco amarrado a la selección de proveedores, que es otro momento en que se puede hacer una ponencia sobre eso, vamos a mirar el proceso de buscar proveedores potenciales y luego negociar con ellos. Poner condiciones es necesario para establecer luego contratos de compra y venta y obviamente control. Ahora, si nosotros seleccionamos y negociamos las condiciones con los proveedores, estamos dando el primer paso. Porque luego hay que hacer un seguimiento de los pedidos que han suministrado para ver si las condiciones se están cumpliendo o no. Y en este último caso, ¿no? Si no fuera así, pues buscar nuevos administradores o nuevos suministradores. Así que el proceso de certificar a un proveedor va pasando por etapas y eso es precisamente lo que vamos a hacer cuando negociamos y controlamos. La negociación tiene un aspecto muy importante porque no olvidemos que nosotros debemos comprar solo lo que necesitamos producir y producimos solo lo que necesitamos vender. Ese criterio holístico de una cadena de suministros la tenemos que manejar en cada fase de esta cadena. Así que nuestro primer tema es buscar proveedores potenciales. Hay muchas fuentes, pero cuando una empresa decide buscar nuevos proveedores es porque inicia una actividad, porque la comercialización va a ser ahora con nuevos productos y entonces los proveedores que tenemos no pueden satisfacer las nuevas demandas derivadas de ellos. O simplemente porque queremos ampliar la base de proveedores para mejorar las condiciones comerciales, porque no estamos satisfechos con las actuales. Así que hay muchas fuentes de información para buscar proveedores potenciales. Pongamos un ejemplo. Claro, podemos usar internet, páginas amarillas, anuncios de prensa y revista especializada, los marketplaces o las ferias y exposiciones comerciales. También podemos recurrir a asociaciones empresariales, profesionales, cámaras de comercio, por ejemplo, y bases de datos que se encuentran en la internet. Bueno, resulta que cuando nosotros accesemos o queremos accesar a internet, podemos buscar información en buscadores. Bueno, San Google es nuestra principal herramienta, ¿no? Vamos a tratar de entrar aquí a internet. Vamos a ver. A ver. Y entramos, por ejemplo, a una herramienta, ¿no? Entramos a Google y decimos proveedores de, supongamos que yo voy a fabricar un producto alimenticio para deportistas, ¿ya? Y vamos a producir y vender una nueva bebida compuesta en base de leche de vaca, zumo de naranja, mango, azúcar de caña. Entonces yo voy aquí y digo, bien, voy a buscar proveedores de zumos. Y entonces empiezo a contactar. ¿Cierto? Ese es el primer paso que hay que hacer. Internet entonces nos permite accesar
a cierta información calificada y con eso podemos empezar a trabajar. Las páginas amarillas y otras guías telefónicas cada vez se utilizan menos, ¿no? Los anuncios de prensa, radio y televisión como que ya no son tan convincentes como antes. Ya sí podemos recurrir a ciertas publicaciones, pero finalmente la idea de contactar proveedores es buscar una forma de ampliar la base de datos con la que tenemos por las razones que ya hemos expuesto. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos buscado los proveedores potenciales, entramos a clasificarlos, que no es parte de esta exposición, pero sí es parte de esta exposición el proceso de negociación con los proveedores. Lo que pasa es que hay que seguir una serie de criterios a la hora de seleccionar a los proveedores. Estos criterios se refieren a las condiciones que ofrece cada uno de ellos, en primer lugar, y estas condiciones tienen que ser negociables, sobre todo en lo que a los factores económicos se refiere. La negociación con los proveedores es muy importante porque de ella va a depender que obtengamos condiciones de compra más o menos favorables. Y claro, una buena negociación depende en gran medida de la habilidad del equipo de compras del cliente. Tenemos que tener gente que sea comunicador, honesto, firme, paciente, porque vamos a un proceso de negociación, no es sencillo tratar con personas, profesional, tiene que conocer el área en el que se está desenvolviendo, persuasivo, observador, porque vamos a ver que hay estrategias y estrategias dependiendo de con quién vamos a negociar, sociable y sobre todo respetuoso. Resulta que en primer lugar hay que tener en cuenta que cada negociación es distinta porque cada proveedor es distinto. Y por ello no podemos emplear las mismas técnicas y estrategias para cada uno. Básicamente hay dos tipos de negociación. O hacemos una negociación inmediata, o sea, busca la rapidez a la hora de llegar a un acuerdo, esa es una negociación inmediata. Aquí se trata de ir al grano, no es establecer una relación duradera con el proveedor. Por eso se negocian directamente las condiciones económicas, los plazos de entrega, etcétera, tratando evidentemente de obtener el máximo en cada momento, sin preocuparse de que ello deteriore las relaciones con la otra parte. Es una negociación adecuada cuando la empresa sigue el modelo de proveedor tradicional, buscando obtener evidentemente el mínimo costo en cada momento. Pero hay riesgos. Por ejemplo, el proveedor se puede ver presionado y simplemente no va a querer volver a negociar con la empresa. O piensa que ha llegado a un mal acuerdo y simplemente no lo cumple. En cambio, la negociación progresiva busca mantener una relación a largo plazo con el proveedor. La negociación dura más tiempo y en ella generalmente se busca estrechar lazos personales que imponer condiciones más ventajosas para el cliente. Sería un tipo de negociación más adecuado para un proveedor colaborador. Ahora, conforme la filosofía administrativa del manejo de las cadenas de suministro va avanzando, aparecen formas distintas de negociar o formas distintas de involucrar a un proveedor. Por ejemplo, los japoneses usan la técnica del keireisu. Toyota lo usa. Vamos a ver rápidamente lo que es el keireisu. Keireisu básicamente se trata de una palabra japonesa, ¿cierto? Que lo que hace es crear un modelo de conjunto de empresas para mantener
relaciones de carácter comercial y sobre todo participaciones entrelazadas. O sea, estas compañías lo que hacen es volverse accionarios, ¿ya? Comparten los riesgos, obviamente, y una forma es cerrar los precios e impedir que otras fuerzas externas puedan vender sus productos. Ese es un mecanismo que ahora se usa mucho en el manejo de las empresas. La otra forma es la técnica del joint ventures, ¿no? Que se usa básicamente para entrelazar empresas. Aquí vemos rápidamente algunas definiciones. Aplicada cuando dos o más empresas introducen en un nuevo mercado o desarrollan un negocio. Esto es lo que nosotros le llamamos desplazamiento vertical. Cuando las empresas empiezan a negociar formas de trabajo, así que se convierten en sus propios proveedores. O la otra técnica que usan los japoneses hace mucho tiempo, que es el gemba, que es como decir estar en el lugar preciso. Les explico esto. Por ejemplo, yo tengo mi empresa y necesito mangos, ¿ok? Yo no puedo proveerme mangos, no tengo mi propio proveedor de mangos, pero no proveo yo mismo mis mangos. Así que busco un proveedor de mangos, pero este me debe enviar con ciertos niveles de calidad, ¿correcto? Yo tengo mi jefe de calidad. Necesito que él vaya a mirar cómo mi proveedor hace el trabajo, ¿ok? Así que yo lo envío a la empresa, a mi proveedor. Yo le pago el sueldo. Él va a trabajar para mi proveedor. Pero ¿cuál es la ventaja? Aparte de conocer la parte técnica de la producción de mi proveedor, tengo la ventaja de que me va a abastecer en los niveles correctos. Yo hago una negociación gemba y eso me produce una facilidad de llegar seguro a que mi proveedor me está abasteciendo en la calidad, medidas, etcétera, de lo que yo exijo para mi materia prima. Entonces son tipos de negociación que uno puede ir ampliando. Claro, para ello implica ponerse en diferentes roles, o ser competitivo, complaciente, colaborativo, peleón incluso, ¿no? Imaginativo, porque hay que crear formas y formas para negociar. Como lo acabamos de decir, cada negociación es distinta porque cada proveedor es distinto. Entonces, las estrategias se dividen básicamente en dos formas, ¿no? Hay dos posibles estrategias a la hora de plantear una negociación. Las estrategias de ganar-perder, que casi ya no deben existir, son las que buscan obtener el máximo de la otra parte. No, obviamente se ve aquí como un rival a la otra parte, ¿no? Esa es propia de negociaciones de muy corto plazo. Pero si queremos estrategias win-win o ganar-ganar, lo que hacemos es buscar un acuerdo mutuamente beneficioso y ahí se aplica muy bien el Keiretsu o el joint venture o el gemba, depende, ¿no? Y claro, una vez que exista esta posibilidad, hay una satisfacción de ambos lados. Y esto se viene hablando hace muchos años, ¿no? La teoría de restricciones en su nuevo enfoque de los negocios, y ellos le llaman el negocio con sentido común, entiende que las negociaciones en una cadena de suministro deben darse bajo este enfoque. Tú ganas, yo gano, bajo ese enfoque. Ahora, claro, hay tácticas de negociación dependiendo de qué modelo vamos a seguir. Podemos hacer tácticas de desarrollo o tácticas de presión. Las de desarrollo son las que se ciñen a una estrategia que yo escojo. Tomo la iniciativa o espero que el otro lo tome. Facilito mucha o poca información, dependiendo de lo que quiera hacer en ese momento. Hago concesiones de primera o espero que la haga la otra parte. Y generalmente elijo el lugar de la negociación.
Cuando estoy en una táctica de presión, es cuando trato de debilitar la posición de la otra parte, que puede darse el caso dependiendo de mi necesidad también. Una técnica de desgaste es hacer pocas o nulas concesiones para que la otra parte evidentemente termine cediendo. Por otro lado, puedo presionar. Eso significa intimidar, ¿no? Creo tensión, rechazo todo intento de relajar el ambiente y aquí pues entra el ultimátum, ¿no? O sí, ¿no? O lo tomas o simplemente lo tomas. El engaño es proporcionar información, bueno, es una manera de decirlo, falsa, o simular las emociones, ¿no? Ahora, también puede haber una exigencia creciente cuando aumento mi petición en la medida que la otra va cediendo. También puedo ser de hombre bueno o hombre malo, ¿no? Un negociador interpreta el papel flexible y el otro hace de duro. Y también hay otras, ¿no? Como, por ejemplo, esperar que la otra parte se desarrolle, incluso ubicarlo en una silla más baja, interrumpirlo constantemente. Esas son tácticas de presión. Pero indistintamente de esto, hay un elemento que es muy importante en la negociación. Para que nosotros podamos negociar, debemos tener conocimiento, no de nuestras habilidades propias como negociador, sino de la información que vamos a trabajar en el momento que vamos a negociar. No olvidemos que aquí vamos a comprar elementos. No podemos estar comprando, por ejemplo, lo más común en las negociaciones son los famosos descuentos por cantidad, ¿cierto? Así que alguien viene y ofrece un descuento por cantidad. Muchas veces caemos en el error de comprar, pero ¿qué estamos comprando? Decimos, bueno, le estoy haciendo ahorrar a la empresa 1 millón de soles. La pregunta es, ¿qué compré? Si lo que yo compré lo voy a usar en mi producción o lo voy a vender, si se trata de una empresa comercial, estoy bien. Así que el descuento por cantidad funciona. Pero si yo estoy comprando cosas que no voy a emplear o que su ritmo de consumo es muy lento, entonces probablemente lo que esté haciendo es perjudicando a la empresa. Y ese, entre comillas, 1 millón de soles que le he hecho ahorrar a la empresa, en realidad no es así. Y en todo caso, es un dinero muerto. Y un dinero muerto implica costo. ¿Ven? Entonces, para negociar, necesito estar informado. Ese es el asunto en la negociación. Así que la negociación hay que planificarla. ¿Qué significa planificar? Significa buscar la información necesaria, ojo con esto, para iniciar la negociación. Definir qué estrategia voy a usar, cuáles son los objetivos, cuáles son las tácticas que voy a emplear y debo elegir el lugar donde voy a desarrollar la reunión. Evidentemente en las propias oficinas, en la del proveedor, en un terreno neutral. Hacerlo en nuestras propias instalaciones puede tener una ventaja. Primero, porque tengo la información más disponible y tengo la posibilidad de ejercer de buen anfitrión, ¿no? Un cafecito, ¿no? Una sala adecuada, es planificar. Luego viene la etapa del desarrollo. Esta fase dura desde que se inicia la negociación hasta que finaliza la misma, ya sea con o sin acuerdo. En esta fase debe primar la paciencia, pues la precipitación simplemente la mandamos al traste a una negociación o cedemos demasiado ante la otra parte. Y el cierre es cuando nosotros ponemos por escrito el acuerdo que hemos alcanzado. Una vez concluida la negociación, conviene realizar una evaluación de la misma para detectar posibles puntos de mejora en cara al futuro. Ahora, claro, la pregunta es información, ¿cierto? Información. Entonces, yo tengo información en mis transacciones, yo vendo.
Entonces, busco una herramienta como esta, Power BI, que dicho sea de paso, hacemos un curso también de esto acá. Y miramos, por ejemplo, decimos, bueno, yo tengo aquí los productos más vendidos, lo que significa más comprados. Y entonces digo, bueno, ¿y quién me los abastece? Vamos a ver quién me abastece Electrolyte de fresa. Entonces inmediatamente me dice Medifarma, ¿cierto? Si lo miro desde el punto de vista del producto en un año determinado, claro está, ¿no? 2019, 2018, porque el comportamiento puede ser distinto. En el 2015, este cliente es un dato real de una empresa en la que yo trabajo. Simplemente no existía Medifarma, por ejemplo, y no aparece, ¿cierto? Pero en el 2020, Medifarma se convierte en una empresa que me abastece los productos más vendidos, ¿correcto? Entonces yo voy a negociar. ¿Con quién voy a negociar? Si voy a negociar con Medifarma, la cosa es seria. También podría ir directamente, va a venirme a visitar Farmer Corporation. Bueno, Farmer Corporation es importante porque vendo Sildex con él. Esta es una empresa comercial que podría ser materia prima, igual, Laritol, me puedo vender Exadiol, Doloneurepres, Dolopres, etcétera. O sea, es un proveedor importante. Eso por un lado. Así que yo ya tengo información. Estoy empezando primero del aspecto genérico de mi proveedor, por un lado. Por otro lado, yo puedo tener información, en este caso, de una empresa comercial, de mi laboratorio, de mis productos de laboratorio y de mis proveedores de laboratorio. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si yo accedo a mirar, por ejemplo, Farmet, para saber qué productos le compro yo, ¿ok? Y quiénes proveen ese laboratorio de Farmet. ¿Esto qué me va a permitir? Tener conocimiento de con quién voy a tratar, ¿cierto? Y esto también tiene que ver, evidentemente, con los productos que debo proveer o que debo tener. Y estoy hablando en términos generales, porque esto podría ser muy bien de una empresa. O sea, aquí estamos mirando una empresa comercial, compra y vende. Pero si estamos hablando de una empresa fabril, entonces la materia prima que más se emplea, ¿cierto? Y yo necesito necesariamente de manejar toda esta Big Data, que es una data de años. Miren acá, rápidamente podemos mirar que yo tengo aquí desde el año 2014. Tengo información de data desde el año 2014 hasta la fecha. Puedo hacer un comparativo también, ¿no? Y ver cómo ha ido evolucionando el consumo de cierta materia prima que podría considerarse importante y de cuidado para proveerme de ella, ¿cierto? Porque tenemos materia prima, tenemos componentes, tenemos elementos, tenemos partes y tenemos repuestos que queremos usar en nuestra maquinaria. Todo eso es parte de un manejo de proveedores, porque los proveedores los tenemos sectorizados. Aquí es un ejemplo general. Pero eso no es todo. Llega el momento de negociar. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo vamos a trabajar con el proveedor? No olviden que el proveedor viene y se sienta a venderte lo que él quiere venderte. Y tú tienes que comprar lo que realmente necesitas comprar. Ese proceso de negociación requiere que tú tengas un conocimiento. Lo voy a poner aquí en una hoja Excel, porque implica, ustedes ven allí, esto es una hoja Excel, pero claro, en el sistema que yo tengo implementado en la empresa, esto es una grilla. O sea, el gerente de compras se sienta con su computadora y tiene esta grilla con detalles que obviamente por respeto no aparecen aquí, con detalles como, por ejemplo,
cuánto es la cantidad que le sugiere el algoritmo que hemos implementado que debe pedir. Porque sin entrar al proceso mismo, la máquina le dice, ¿con quién vas a negociar? Con tal proveedor. ¿Ok? Le dices a la máquina, voy a negociar con este proveedor. La máquina te pregunta, ¿cuántos días? Cada cuántos días ese proveedor viene, porque un proveedor puede llegar a la semana, a los 15 días, a los 30 días, 30 días. Entonces tú tienes que negociar para 30 días. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que tú debes pedir los productos que en promedio diario vendes o necesitas, materia prima, componentes, por los 30 días que va a demorarse en llegar tu proveedor. Entonces, este algoritmo, por poner un ejemplo de los N algoritmos que podamos crear, te dice, por ejemplo, que debes pedir de este producto 267 unidades. Sin embargo, de este te dice, no pidas nada. Es más, estás en menos 48. Y de este te dice que no debes pedir absolutamente nada, porque si se dan cuenta, no se ha movido nada. ¿Ok? Pero el proveedor viene y te quiere vender ese producto. Porque de hecho, ellos quieren vender lo que seguramente tiene poco movimiento. Entonces, allí empieza el poder de la negociación. Porque él te dice, mira, te ofrezco el 12001, para no usar nombres. Tienes que comprarme 100, porque yo no te puedo vender menos de 100. Pero tú sabes muy bien que necesitas este. Pero él no te quiere vender eso. O si te quiere vender, te dice, no te puedo vender más de 50. ¿Ok? Entonces tú empiezas a negociar. Porque por aquí hay un dato importante. Mira este dato. La última vez que te pedí, por poner un ejemplo, fue el 7 de marzo del 2020 y te demoraste 49 días en atenderme. Por ahí ya empiezas a jugar a tu favor. Bueno, sí, pero empiezas a negociar, ¿correcto? Y le dices, muy bien, yo te voy a pedir 50 unidades del producto 1201, pero quiero que me des 350 del producto 1202. Tú necesitas 267, pero negocias con él, porque él va a empezar al tira y al jale, ¿cierto? Esto, señores, es información. ¿Qué hace cuando el proveedor llega? 5 minutos antes, él genera este reporte. Que claro, no lo pongo en Excel porque si ustedes se dan cuenta que hay una columna que dice a pedir. Él va a llenar lo que va a pedir. Una vez que llena esto, sale un documento y le dice firma. ¿Ok? Firmo yo, firmas tú, eso es lo que te estoy pidiendo. Y ese documento va inmediatamente al pedido, a donde ya se valoriza, ¿no? Es más, el sistema, que no lo estoy mostrando aquí, conforme tú vas ingresando cuánto vas a pedir, te va diciendo cuánto te está costando ese pedido. Pero esto no sale de un momento a otro y es un algoritmo que no es que discrepe con los modelos de inventario que tenemos, sino que los modelos de inventario que tenemos podemos muy bien emplearlos en cierto grado o en cierto tipo de empresa, que no siempre se aplica en todas. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí que hay un mes ante, un mes penúltimo y un mes último. Entonces, esta empresa trabaja de esta manera. Toma las ventas reales de 3 meses atrás, toma las ventas reales del día hasta hoy. Por ejemplo, si estamos 23 de julio, o sea, los 23 días, ¿cómo fue tu venta? Sacas un promedio de venta diario, lo multiplicas por 30, restas de tu stock y eso es lo que tú necesitas pedir. ¿Cierto? Y claro, este algoritmo que puede estar, este es un gestor, este está dentro, este es un Stored Procedure de SQL. Entonces, ¿qué hago? Tomo
la información de 3 meses atrás, 2 meses atrás, 1 mes atrás, a la fecha de hoy. ¿Qué hago luego? Simplemente le digo a la máquina, ¿cuántos clientes me compran ese producto? Porque esa es una información que en la data lo necesito, ¿no? Esto que ven aquí es parte de un resultado. Ahora me dice cuánto tengo de stock en este momento. Quítale lo que está en almacén de productos vencidos. Luego, toma las ventas del el mes anterior, de 2 meses atrás, de 3 meses atrás, ¿cierto? Toma las ventas del mes, toma los días reales de cada mes y ahora sácame el promedio. Y esto hace la máquina. Multiplícalo por cuántos días voy a necesitar stock. 30 días, correcto, por 30. Y luego, ¿qué hago? Para poder negociar, me debo enterar cuándo fue la última vez que compré y cuánta cantidad compré. Hay que hacerles entender que cuando uno toma la venta, tiene que restar las notas de crédito, pues, ¿no? Porque yo puedo vender, pero a lo mejor el producto me llega malogrado o lo vendo mal y el cliente me lo rechaza. Y si estoy fabricando, la materia prima se desperdicia también. O sea, todo eso tengo que restar. Luego, para poder parar el asunto, le digo cuántos días se ha demorado en atenderme. Esto es muy importante porque cuando nosotros veamos en el curso calificación de proveedores, a un proveedor no solo se le califica por precio o por tipo de crédito que te da, sino por cumplimiento, por calidad, por certificación, por rechazos, por malogrados. Todo eso hay que calificarlo. Y todo eso entra en la data, que aquí obviamente no se está mirando porque lo que estamos negociando es una parte nada más. Pero podríamos poner los criterios que por política la empresa maneje. Entonces, esto va a grabarse en una tabla. ¿Y qué hace? Simplemente vuelca la información en una grilla, o como aquí lo ven en una hoja de Excel, dado el caso, y empiezo a negociar. ¿Correcto? Este proceso es información. Entonces, ese concepto que a veces equivocadamente tenemos, que en una cadena de suministros se mueven flujos de mercadería y flujos de dinero, hay que ampliarlo, porque también se mueven flujos de información. Y lo importante aquí es que yo sé qué debo pedir sin que esto implique que yo me pare, vaya a ver documentos, porque eso le genera un aprovechamiento a la otra parte para hacer lo que quiere. O sea, te puede vender lo que él quiere. Pero si tú tienes información, aquí ya no entran a tallar descuentos por cantidad. Si te ofrecen el 12010, tú estás notando que no has vendido nada en los 3 últimos meses. Y significa entonces que no te conviene comprarlo. Y si esto es una materia prima, implica que esa materia prima no la estás usando. Si es un componente, no estás fabricando los productos que emplean ese componente. ¿De acuerdo? Entonces, la negociación se convierte en un manejo inteligente de la información. Eso es en esencia lo que uno debe hacer. ¿Ok? Y entonces, llegamos a una conclusión. Para negociar necesitamos información. La información no sale de la nada, hay que construirla. Entonces necesitamos tener un soporte adecuado de la base de datos de nuestros proveedores. Y una vez que estamos allí, podemos entonces crear el proceso de negociación teniendo la información. Entonces, si hablamos de eficacia aquí, el resultado salta a la vista porque evidentemente nadie va a comprar cosas que no debe comprar.
Solo compramos lo que realmente nos interesa comprar. Y entonces aquí, entre la venta y la compra, se conversa en el mismo idioma. No hay protagonismos, simplemente hay información que la manejan todos, tanto el que vende como el que compra. De tal manera que yo compro, si estoy en el área de abastecimiento, compro lo que realmente la empresa necesita para su fabricación o para su comercialización. Y quien vende está seguro que lo que ofrece en el producto lo va a cumplir porque tiene el respaldo de la compra correcta en el momento correcto y en el lugar correcto. Bien, señores, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy referente a lo que se trata de la negociación. Y esa es la parte del desarrollo, pero la planificación es todo lo que ustedes han visto. Entonces yo preparo mi información. ¿Cuál es la enorme ventaja de ponerlo esto a nivel informático? Evidentemente, la velocidad con la que trabajamos. No nos vamos a parar de nuestro asiento para saber qué vamos a comprar a ese determinado proveedor. Bien, señores, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Les espero probablemente la otra semana para seguir hablando de estos modelos de negociación. Ya no, probablemente vamos a ver algo de planificación moderna, ¿no? Sobre producción y cómo es que un enfoque nuevo en la teoría, en la filosofía administrativa, nos permite ahora manejar los procesos desde otro punto de vista, ¿no? Y entonces, hasta la próxima semana. Gracias por su atención.